Entonces estamos en el contexto de una fábrica de pobreza, de pobres estructurales y de caídos del sistema, ¿no es cierto? Que no es que van a estar caídos del sistema por un tema económico, sino porque literalmente van a quedar fuera del sistema. Entonces me parece que estas cuestiones, incluirlas como prioridad en la agenda de misión, parece que podría ser interesante. Hace falta ese paso final. Entonces una oportunidad que yo veo es el mentoreo de mis hermanos como ustedes, otros líderes que tenemos con muchísima experiencia, con guianza del Señor, con tanto para invertir en las nuevas generaciones, que son las que en 10, 15 años van a estar liderando y sentándose en reuniones como esta. Entonces, una oportunidad es el mentoreo directo, el invertir en nuestros jóvenes a través de las experiencias y todo lo que ustedes han vivido. Las cosas que han sido mencionadas ahora es la crisis en la familia. Y yo veo especialmente en nuestro país, en Perú, la cuestión de violencia en la familia. Niños pequeños que son violados, niños y niñas. Y toda la cuestión interesante, hay dos países también en cuanto a violencia contra la mujer. Número uno es Perú y el segundo es Costa Rica, he oído, aunque aquí está más escondido, pero está allá. Y hay todo un ministerio, comenzando con pastores y sus esposas, porque muchas veces ellos han tenido problemas o separación de sus padres, muchos problemas. Y yo creo comenzando allá, cómo ayudarles a ellos de sanarse y de veras de tener un ministerio en sus congregaciones, es ser ejemplos con el cambio que Cristo puede traer. La población cubana no tiene acceso a Internet. Y muchas veces pensamos que únicamente por tener Internet es que las cosas se dan. Por eso, con mis zapatos cubanos, no pienso que el concepto de acceso que se maneja fuera de Cuba es el tema absoluto. Y tenemos que buscar alternativas para lograr que países como Cuba y quizás otros más que no tienen acceso a Internet tengan acceso a libros, a comunicación, etcétera, etcétera. Entonces creo que una oportunidad que la misión debe manejar es, y lo estamos haciendo con Norberto también en un proyecto doctoral que estamos tratando de empezar allí en Cuba, cómo poner en manos de personas que no tienen acceso a Internet la mejor calidad en cuanto a educación teológica. Hay muchos libros que están en formato electrónico. Yo sé que fuera de Cuba se maneja un concepto que es copyright. En Cuba es right to copy. Es decir, lo que me das para mi disfrute, dalo por hecho que otras personas lo van a tener. Entonces, a mí me parece que este tema de acceso tenemos que manejarlo desde una perspectiva un poco más flexible. Quiero retornar un poco a lo que Carlos mencionó y algunos otros acerca de los medios de comunicación. Un problema que veo estamos teniendo en Paraguay en los grupos de iglesias con las que tenemos relación es que todos han sido afectados por un virus centroamericano muy fuerte que se llama enlace. Y no sé si ustedes conocen algún buen antivirus, porque estamos realmente, se está convirtiendo en un problema muy grave y vemos que una oportunidad es el uso de los medios de comunicación, como algunos de ustedes lo saben, pero esto es una forma de dividir, o no sé, mucho. Los problemas que está causando son muy, muy diversos. Y me parece que deberíamos incursionar en los medios de comunicación como una oportunidad, con programas diferentes que muestren un estilo diferente, que sea más bíblico
Y no sé, yo supongo que en sus ciudades y en sus ministerios ustedes conocen a jóvenes que están estudiando carreras relacionadas con el área de la comunicación, la televisión, la radio, la prensa escrita. ¿Cómo manejar estos recursos que hay para que se presente, se cree un antivirus contra este problema que tenemos? Y no espero que se vote por la borda la herencia de la misión latinoamericana, que es tan fecunda. Hace unos años me metí al Evangelist de los años 20 y 30 y encontré un aspecto del ministerio de los Strachan que tal vez no se recuerda, no se reconoce, que era el ministerio de protesta y denuncia. Se metieron con Somoza. Don Enrique fue a Nicaragua para una campaña evangelística precisamente, pero denunciaba a Somoza. Y fue expulsado de Nicaragua y el evangelista echado a la cárcel. Y durante esos años, casi cada número del Evangelist traía alguna denuncia, enviaron cartas al presidente de los Estados Unidos, denunciaron la invasión de México. Ni recuerdo bien los detalles porque lo estudié hace bastantes años. Pero la iglesia no existe por sí misma, existe para el mundo. En primer lugar, para evangelizar al mundo, pero también para concientizar al mundo. Y creo que con el crecimiento de la iglesia y ante los virus y toda la distorsión del evangelio, me da mucha pena los diputados que tenemos aquí en Costa Rica, que son un ridículo, o peor, un antitestimonio. Un diputado decía de uno de nuestros evangélicos, y decía en términos muy crudos, el perro de mi casa es más cristiano que ese señor. Y no estaba totalmente equivocado. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser cristiano en Costa Rica? ¿Qué significa ser cristiano en la Asamblea Legislativa? Y entre otras cosas significa protesta, denuncia, presencia. Debemos ser la conciencia de la sociedad y no al calmante. Quería sugerir, para mirar hacia las oportunidades más importantes para el Evangelio en América Latina y las tendencias en América Latina, que miremos un poquito hacia el pasado, a la historia, como decía hermana Elizabeth, me parece, y evaluemos un poco cuál es el resultado de lo que nuestra misión personal o el cristianismo en Latinoamérica ha producido, cuáles son los resultados que se han visto, y mirando hacia atrás puedo ver que el trabajo misionero, en lo poco y limitado que conozco en mi país de origen, en Bolivia, ha hecho un excelente trabajo en cuanto a lo que se trata de evangelizar las áreas rurales, apoyando en áreas de educación y salud. Sin embargo, no ha habido mucho éxito en la evangelización de las áreas urbanas, y tampoco se ha impactado los estratos de la sociedad que comprenden a los estudiantes clase media, media alta, por mucho tiempo, por muchos años. Y entonces el beneficio ha estado más en el área del campo, consiguientemente la influencia o el impacto sobre el país ha sido limitado. Sin embargo, mirando también hacia el pasado, 40 años atrás, el año 72, mi país, Bolivia, experimentó un avivamiento muy peculiar, muy interesante. Dios usó a un joven de 19 años, Julio César Ruibal, que probablemente algunos de ustedes han escuchado de él, pero fue un avivamiento que conmovió y sacudió la esencia misma del país. Y el resultado de eso fueron
cientos, si no miles, de jóvenes que fueron impactados con el Evangelio de una manera poco tradicional, de una manera nada organizada ni estructurada. Fueron lanzados al mundo de la Biblia sin ningún entrenamiento, capacitación ni formación, sino simplemente con el impacto de un evangelio respaldado por señales que eran evidentes, reales, comprobables, científicamente y personalmente, si cabe el término. Luego de 40 años de eso, mi evaluación propia es que he podido ver que el trabajo de las misiones ha sido un trabajo de enseñanza, de formación, con resultados positivos, pero no de muy grande impacto. Sin embargo, de aquellas personas, de aquellos jóvenes que fueron impactados en ese avivamiento, 40 años después, hoy en el país existen iglesias de diferentes tendencias, independientes la gran mayoría, no asociadas a denominaciones, pero que le han dado una nueva identidad a al mundo cristiano. Algunas incluidas dentro de lo que se mencionaba, han entrado en lo que son los medios de comunicación. Algunas de ellas han entrado dentro de esa dimensión de lo que es las peculiaridades del Evangelio de la prosperidad, pero no todas ellas. Y mi evaluación personal es que ese movimiento ha permitido que la sociedad que tenía un concepto negativo de lo que era el Evangelio cambie su concepto. Que los medios de comunicación, con el mensaje particular y peculiar que tenían, de todos modos han logrado cambiar el concepto que la sociedad tenía sobre la iglesia. Y eso ha hecho que la sociedad sea no solamente más tolerante, sino abierta al mensaje del Evangelio. Y el crecimiento de la iglesia latina ha avanzado. Ahora, dicho esto, yo estaba pensando un poquito sobre algunas opiniones que se mencionaron, que se dieron con relación a estos medios de comunicación y lo que muchas de estas mega iglesias hacen, enseñan. Ustedes conocen que estamos viviendo en la época del internet, del ciberespacio, y probablemente han escuchado de los hackers, que muchos de ellos son jovencitos de 18, 17 años que tienen mucho tiempo en sus manos y mucha habilidad y tienen como desafío penetrar la seguridad de las computadoras del Pentágono, de bancos, etcétera, etcétera, y muchos de ellos han terminado siendo criminales, robando información y demás cosas. Pero una cosa que los bancos y organizaciones grandes han hecho de manera muy inteligente es que en vez de combatirlos, a muchos de ellos los han reclutado y los han capacitado y les han cambiado su modo de pensar y actuar, y ahora los usan para proveer seguridad para sus propios sistemas. Y entonces, lo que yo creo que en vez de mantenernos distantes, polarizarnos dentro de lo que es el mundo evangélico, cristiano evangélico, quizá podamos aprender de estos bancos, de estas organizaciones seculares, y usar los resultados que esas iglesias dan, porque algo que ellos tienen es gente. Y darles lo que la iglesia tradicional tiene, la capacitación, la formación. Y así, de esa manera, lograr de que la reputación que la iglesia latina está logrando en el mundo sea una reputación real, positiva,
y que la Iglesia Latina contribuya evidentemente a la historia, dentro de la historia de la humanidad, de una manera efectiva y real por sus características que tiene. Estaba meditando un poquito en la palabra. Yo creo que Pablo de alguna manera tenía un poco ese problema, digamos, estoy interpretándolo. En Filipenses 1:15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo, estoy leyendo Reina Valera, por envidia y por contienda, ¿verdad? Verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y el versículo 18 me llama mucho la atención, dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Y creo que si somos flexibles, tengo una amiga misionera que tiene un dicho muy interesante. Ella dice, bienaventurados los flexibles porque no serán rotos. Creo que si usamos el concepto del apóstol Pablo y abrimos un poco nuestras ventanas y tratamos de aportar, de ser proactivos, podemos en futuras generaciones tener una iglesia latina no solamente apasionada, creciente, efervesciente, pero podemos tener una iglesia latinoamericana bien fundamentada y que realmente aporte al Evangelio. Soy Jorge Barro de Brasil y muchas gracias por la invitación de estar con ustedes aquí. Y también representando la Faculdad Teológica Sudamericana en Londrina y ahora también con la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Y en esta mañana nuestra reunión del nuevo comité directivo. Entonces estoy en cargo de la presidencia de la FTL. Entonces muchas gracias por la invitación. Hablar sobre las fuerzas y debilidades de la iglesia evangélica, estamos hablando de una manera muy generalizada y cada uno trae su aporte de su región, su realidad, y es posible que mis comentarios estén llenos de brasilidad. Entonces, perdóname si este es el caso. Y una frase para este sencillo bosquejo que yo lo hizo aquí, es que la fuerza de la iglesia evangélica en la América Latina hoy se convirtió de su debilidad. O se convierte o estás convirtiendo de su debilidad. Y quiero hacer en dos partes, hablar un poco sobre la fuerza, su propuesta de una relación pessoal con Dios caracterizada por 8 cosas. 1. Una lectura individualizada de la palabra de Dios. 2. Una evangelización de carácter personal. 3. Una vida comunitaria, cultica y en los pequeños grupos. 4. Una énfasis en la adoración, espiritualidad individual o comunitaria. 5. Una énfasis en la justificación personal. 6. Una pastoral ad intra. 7. Una educación teológica para el desarrollo de la denominación. 8. Una metodología eclesial rural. Y en la segunda parte, hablando de las fraquezas, quiero hacer de lo revés.
su ausencia de una propuesta de una relación con Dios caracterizada por una lectura, comprensión intercultural de la palabra de Dios. 2. Una evangelización integral. 3. Una vida comunitaria para más allá de la geografía de la iglesia. 4. Una énfasis en la adoración y espiritualidad al servicio de la misión de Dios. 5. Una énfasis, ¿sea énfasis o énfasis? Gracias, estaba hablando cierto. Una énfasis en la justicia social. 6. Una pastoral adiestra. 7. Una educación teológica para el desarrollo de la misión integral de Dios. 8. Una metodología eclesial urbana. Y la tendencia, por lo menos en mi vida, es escoger uno u otro, un modelo u otro modelo. Pero me parece que estamos viviendo en una época que no más nos permite la relación esto o aquello, pero sino esto y aquel. Esto y aquel. Es la fuerza de Moisés también se convirtió en su fraqueza. Entonces mi pregunta para nosotros en este sentido es ¿qué tipo de misionero las poblaciones latinoamericanas necesitan hoy? Si es verdad que Brasil tiene la mitad de los misioneros enviados, mi tendencia negativista es decir, misericordia, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Por ejemplo, los portugueses no quieren más misioneros brasileños. Están haciendo las mismas cosas que nuestros colonizadores hicieron con nosotros. Y ahora estamos enseñando a ellos a cantar los cánticos de Brasil, las bromas de Brasil y ahí todo. Entonces no quieren nosotros ahí tampoco. Y la otra pregunta, y es más específica para LAM, es ¿qué significa para LAM estos desafíos hoy? ¿Qué tipo de misionero LAM estás proponiendo para las poblaciones latinoamericanas? Muchas gracias. Bueno, la verdad, algunos de nosotros disfrutamos de un día bastante largo anoche y quiero agradecer públicamente a aquellos que estuvieron anoche en la tertulia de sobremesa. Fue muy, muy interesante. Y todo fue por una invitación muy amable de Tim Halls en un periodo de nuestro ministerio en donde estábamos necesitando una especie de cobertura de cara a las iglesias que nos apoyaban. Tengo que aclarar que desde que yo salí al campo en el 70 no teníamos nosotros apoyo más que nuestros suegros y un grupo estudiantil, una célula universitaria que nosotros ayudamos junto con Douglas Stewart a empezar en Puebla. 4 estudiantes nos apoyaban y nuestros suegros. No llegábamos ni para comprar tortillas, pero estuvimos así en el campo misionero por unos 10 años, hasta que por ahí surgió otra organización que nos ayudó un poquito a organizar esta idea que no conocíamos de nada, de venir a Estados Unidos y presentar nuestro proyecto a las iglesias. Fue que empezó a funcionar de esa manera hasta que en el año 2000, por alguna razón, teníamos que hacer un cambio en nuestro ministerio y esto requería regresar a las iglesias y explicar qué cambio íbamos a hacer en el ministerio. Gracias, Tim, por escribir aquella carta que yo ni siquiera sabía cómo explicarle a las iglesias que yo ya no era el presidente de PMI.
Y esto en las iglesias de Estados Unidos tiene mucho que decir porque es como un cambio radical de ministerio. Ellos, la organización nos decía, ellos se comprometieron a apoyar al presidente del PMI, pero ahora ya no eres. ¿Qué eres? Y yo ni yo mismo sabía qué era en ese momento. Así que en esa coyuntura entra Tim Halls y me dice, hay una organización muy flexible, demasiado flexible. Yo me puse a escuchar porque yo soy de estas personas que no me gusta encajonarme en alguna organización que después te hace y te obliga a hacer las cosas que no quieres. Pero viendo a Tim y conociendo a Tim Halls, como es su ministerio también, dije, te escucho, Tim. Y así fue como en el año 2000 venimos a tomar nuestro curso de orientación con LAM. Cabe decir también una cosa, 15 años atrás, 2 organizaciones estaban muy interesadas en reclutarnos, no solo a mí, sino a los que estábamos como directivos del PMI, para ser parte de su organización. Pero de alguna manera el Señor siempre nos dijo, no vendan su primogenitura latina por un plato de lentejas. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto? Pues, al final esto no va a ser latino, se va a convertir en algo gringo. Y por alguna otra razón hicimos caso a estos consejos. 2 organizaciones muy grandes que trabajan allá en el campo también querían hacernos esto. Me invitaban a mí a sus concilios y casi votaban que los latinos deberían ser su ala de la organización. En fin, todo esto para llegar aquí a LAM en el año 2000, y yo tenía esos temores. Dije, aquí voy a vender mi primogenitura. Eso de la visión de latinos al mundo islámico se va a diluir y al final vamos a terminar aquí como unos robotitos gringuitos. Yo tenía esos temores de alguna manera, pero la entrevista fue muy interesante. En aquel tiempo todo el equipo de la oficina, Jezebel, uno de ellos, que era el que se movía mucho, Juan Stam, no tiene nada que ver con Apocalipsis. No sé cómo se apellidaba este hermano. ¿Eh? Ezequiel. Nos dejó impresionado su carácter, en donde nada más dijo, esto es lo que tienen que llenar. Así de fácil. Parece una de estas cruzadas evangelísticas, ¿no? Llenan nomás esto, así de fácil. No cuesta nada. Pero las entrevistas y todo lo que estuvimos haciendo nos dio la idea de que estábamos entrando en una organización que no solamente nos metía así por la puerta y next, el que sigue, sino que por dentro empezamos a sentir un calor de familia. El cuidado pastoral fue algo que me llamó la atención. Nos hicieron el primer diagnóstico a mi esposa y a mí de que realmente teníamos algunas cosillas que no nos habíamos dado cuenta en nuestra relación como matrimonio. No es que estuviéramos mal, pero detallitos que ellos detectaron y nos dijeron, trabajen sobre esto o díganlo a su iglesia en España y quizá esto se puede ir puliendo. Hemos trabajado sobre eso, pero este fue un aspecto que nos ayudó muchísimo y nos hizo ver que LAM en realidad tenía mucho para ofrecer. Y termino diciendo esto. Creo que una de las cosas que hace LAM, que otras organizaciones no hacen, es aglutinar ministerios, no solo reclutar individuos, que los tiene, y de muy alta calidad, pero también tiene ministerios. Yo no sé si a mí me reclutaron y detrás de todo esto se trajeron a todo el PMI, pero fue una buena visión. Hay otros ministerios en América Latina en donde viene toda una organización abajo, y esto es muy bueno, porque entonces es un aglutinamiento de varios ministerios y hace más impacto. Es cierto, es muy limitado lo que LAM hace en América Latina, pero haciéndolo de esta manera, el Señor hizo con 12 una revolución al mundo. Y creo que de esta estrategia de tener aglutinamiento, lo que le llaman en Chapin partnership, bueno, es lo que dice Esteban Johnson, me ha enseñado eso. El partnership de estas organizaciones dentro de LAM creo que es una de las cosas que no he visto en otras organizaciones, y hemos pertenecido a algunos
aglutinamientos en el norte de África y en Asia Central que llenan a varias misiones y las traen ahí al campo. No he visto este fenómeno, que alguna organización aglutine dentro de su organización a pequeñas organizaciones o otras organizaciones más grandes que LAM. Es una cosa que me llama la atención y creo que LAM lo hace mejor que ninguna otra organización. De hecho, el año pasado o el año antepasado creo que Steve propició que el Instituto Iberoamericano de Estudios Transculturales que dirijo entrara a LAM de una forma muy suave. Corroboro lo que muchos dicen, realmente fue muy sencillo llenar un formulario y de alguna manera sentirnos ya dentro de una relación de un ministerio aliado a LAM. Me impresionan muchas cosas que se han dicho acá. Hubo la capacidad del hermano Rodrigo de poder decir algo negativo. Uno se preocupa cuando todas las cosas que se dicen son positivas y que no nos atrevamos a ver tal vez en otro tipo de reuniones. Entrémosle, hermanos, perdonen el dicho que se dice en América Latina, al calzón quitado, hablar de las cosas que no son buenas, ¿verdad? Pero yo estoy muy impresionado por lo que estoy escuchando, estaba haciendo notas y tratando de resumir. Hay un aspecto que yo quiero llamar la atención, hermanos, que yo he observado en ese nivel macro de las organizaciones a nivel mundial. El pasar la estafeta o el pasar el testigo o el pasar el batón, como se dice en distintos contextos, a una nueva generación de liderazgo es uno de los retos más grandes que toda organización tiene. Y claro, aquí estamos hablando de historia y estamos mencionando personajes que han sido referentes de esta misión. Pero la preocupación grande, y escuchando a Carlos lo que decía es, ¿qué va a pasar en el siglo XXI? ¿Qué va a pasar cuando los grandes héroes, los grandes líderes, los nombres que han hecho de la misión latinoamericana no estén más? ¿Cuáles serán las nuevas generaciones? Y no quiero dar un segundo devocional después de ese magnífico devocional que el hermano Juan dio, pero solamente quería llamar la atención a algo que a principios de este año fui invitado para hablar a una misión que estaba cumpliendo 80 años. La misión latinoamericana tiene ahora unos 90 años de existir y en el término bíblico han pasado 2 generaciones y 10 años más, o sea 40. Y cuando ocurren esos cambios es muy crítico. Yo he hecho un estudio muy a propósito de la vida de Moisés en relación a Josué y una comparación de ellos. Moisés fue un hombre que supo desde el capítulo 17 de Éxodo tomar a Josué como su servidor, pero literalmente lo capacitó, o sea, se virtió en él y llegó a un punto en el libro de Números 27-28 por ahí donde literalmente le dice, cuando Dios le da la noticia a Moisés, te vas. Y notemos algo, que Moisés, según la descripción de Números 34 o de Deuteronomio 34, estaba con su capacidad completa de ver y físicamente estaba completo. Pero fue la voluntad de Dios que él se moviera y sencillamente le dijo, te vas. Y entró Josué. Y cuando uno lee los actos que hubo, cuando Moisés ante todo el pueblo literalmente pone la mano sobre Josué y le pasa el mando, yo entiendo que ahí hubo una transmisión y que hubo un periodo de tiempo donde Josué ya está ejerciendo el liderazgo antes de que Moisés muriera. Pero al llegar al capítulo 34 de Deuteronomio dice que Moisés murió y el pueblo lo lloró 30 días, Dios lo llevó, no pudieron enterrarlo. 30 días pasan y entonces dice inmediatamente en el siguiente verso, y Josué hijo de Nun toma el liderazgo y la gente le sigue a Josué. Cuando uno se traslada al capítulo 24 de Josué y al capítulo 2 de Jueces, la situación es diferente, porque en la muerte de Moisés no hubo un vacío de liderazgo, pero cuando muere Josué sí lo hubo, porque la descripción dice, y murió Josué de 120 años y lo enterraron en Timnat Sera en su heredad. Fíjese la diferencia entre desaparecerlo y este es enterrado. Y dice, y murieron toda la generación que antecedió o precedió a Josué, y la generación que vino después de ellos no conocía los hechos que Dios había hecho.
Y entonces el verso 11 del capítulo 2 de Jueces dice que el pueblo de Israel se alejó. Y el libro de Jueces termina con uno de los versos más trágicos que hay en la historia bíblica, y es: en aquel tiempo cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, pensando en esas categorías bíblicas, yo hice una comparación que está en los comentarios. Moisés conquistó, derrotó a 2 reyes. Josué derrotó a 29 reyes. Interesante la comparación. Moisés hizo milagros portentosos, obviamente. Tal vez uno de los más grandes, hablando en términos de impacto sobrenatural, la apertura del Mar Rojo. Pero Josué dijo: sol detente en Gabaón y tu luna en Alón. Eso supera cualquier milagro que pudo haber habido en el ministerio de Moisés. Y entonces yo pensaba, Josué ganó más batallas que Moisés, pero perdió la guerra, porque cuando muere no había quien le sustituyera. Hermanos queridos, si ustedes observan algunos ministerios grandes que nosotros conocemos, hay personas que han estado demasiado tiempo en el liderazgo y han puesto en riesgo, casi en riesgo, la existencia de esos ministerios. Y aunque yo escuchaba lo que Alan decía, en cierta manera puede ser que una de las fortalezas del AM ha sido que ha tenido una movilidad de liderazgo. Dios nos guarde de un presidente que no sabe cuidar de un obrero y que está dispuesto a quitarle la cabeza, y qué bueno que viene uno que dice: a ver, hermano, ¿cuál es tu situación? No sé si me explico en ese sentido. Hermanos, es muy importante para el AM en el siglo XXI pensar quiénes serán los ministerios que vienen. Y yo no diría solo para el AM, sino los ministerios que el AM ha creado en América Latina. Ese coro tiene muy poco tiempo de haberse formado realmente, don Rolando. ¿Cuánto tiene? 8 semanas. Así que, y este ha sido un esfuerzo de recuperar una de las cosas que tenía el colegio en su inicio. Y quiero comentarles algo. Don Jaime Cabezas, quien está acá en esta mesa, exalumno del Colegio Monterrey, fue integrante del primer coro que tuvo el colegio. Así que, de cierta forma, es un homenaje también a alguien que participó de una actividad como la que ustedes tienen ahorita. Esteban Johnson, para ustedes muchachos, presidente de la Misión Latinoamericana, va a explicarles un momentito de qué se trata esta actividad para que también sepan. Me voy a dirigir a ellos. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Nosotros como misión, bueno, nosotros tenemos ya 90 años de trabajo, de ministerio en todo el continente, y claro, estuvimos en la formación del Colegio Monterrey. Así que tenemos la escuela muy adentro de nuestro corazón. Este fin de semana hemos reunido a uno de los más destacados líderes evangélicos en América Latina, la gente que ustedes están a la cual ustedes están mirando en este momento. Son gente que han sacrificado mucho y han pasado la mayor parte de sus vidas sirviendo al Señor Jesucristo, de tal manera que hoy muchos alrededor de estas mesas son líderes en sus campos, no solamente en todo el continente, sino algunos ahí al mundo, al nivel mundial. Así que la verdad para nosotros es un extremo privilegio tener a ustedes con nosotros en esta tarde para participar en la celebración de lo que nosotros hemos hecho este fin de semana, es reunir a estos líderes para hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de la misión latinoamericana, a la cual ustedes forman de alguna manera un parte íntegra de ese ministerio. Así que bienvenidos, y tenemos una gran expectativa de cómo el Señor les va a utilizar para darnos alegría y pensar en las letras que van a expresar esta noche. Gracias.
Don Rolando, no sé si usted tiene algunas palabras de introducción antes de hacer la presentación. Muy rápidamente, buenas noches. Realmente es un gran honor para el coro del Colegio Monterrey y para mí, como director del coro, pues que nos hayan invitado a este evento de clausura. Es un gran honor y con el mayor gusto vamos a hacerles un pequeño concierto de diferentes estilos de la música coral a capela. La música coral a capela no requiere de instrumentos de acompañamiento, sino que es como un juego de voces. Entonces vamos a interpretar 2 obras religiosas, luego hacemos 2 obras de la música clásica y terminamos el concierto con una pieza típica de la zona atlántica de Costa Rica. Muchas gracias.
del mar. I want to give you so you raise some bits. Daddy Moon, go to matar, raise some bits. Brisa del mar, I want to give you so you raise some bits. También ya llegaré, estaré con él, bailar, disfrutar. También ya llegaré, estaré con él, bailar, disfrutar. Que ahorita se mueve, paisajes de mirar, ya que ahorita se mueve, paisajes de mirar, ya playa de Cahuita, es selvática y bonita, playa de Cahuita, es selvática y bonita. Dale, mon.